Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la nueva escuela mexicana y los libros de texto que han incendiado no solamente el campo educativo, sino el conjunto de la política mexicana, está con nosotros el maestro Mauro Jarquín. Él es politólogo, especialista en educación, uno de los grandes conocedores sobre las entrañas entre los negocios privados y la educación pública. Mauro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias en Cruce a ti por la invitación, Luis. Muchas gracias. Mauro, comencemos desde el principio. Se acaban de dar a conocer en México unos nuevos libros de texto gratuito y ha habido una reacción tremenda de todos los actores, intelectuales, académicos, grupos de ultraderecha. ¿En qué consisten estos libros de texto? ¿Cómo se los explicarías a quien no está familiarizado con el tema? La apuesta de los libros de texto es un intento, digamos, hasta donde se ha explicado, ¿no? Y se puede ver, del gobierno federal por, digamos, darle la vuelta al proceso educativo nacional en lo que concierne, digamos, a la trayectoria curricular, ¿no? Si tradicionalmente en este país... ¿Cómo explicarías qué es la trayectoria curricular? Digamos, el camino, ¿no? que tiene que llevar el conocimiento determinado por el gobierno como algo que se tiene que discutir en las escuelas y se tiene que aprender por parte de estudiantes, ¿no? Del gobierno a las aulas, a donde trabajan docentes y estudiantes. Digamos que ese camino tradicional había sido que detrás de un escritorio, y no en un sentido peyorativo, sino en un sentido más bien de producción de políticas en educación, ¿no? Un grupo de personas expertas, conocedoras de determinadas áreas, habían discutido qué contenidos se tenían que trabajar en las escuelas, de qué forma, con qué secuencias, con qué orden, ¿no? Con qué grados, y estos contenidos se lanzaban a las escuelas, a los docentes. Esos contenidos que estaban condensados en libros de texto, tenían que ser contextualizados en cada escuela o recontextualizados según llaman quienes trabajan sociología política de la educación. Es decir, tenían que ser acomodados en función de situaciones particulares en las escuelas. Ahora, lo que se plantea ahorita, según se ha trabajado desde la propia Secretaría, es una especie de vuelta a ese trayecto del currículum. Porque lo que plantean, según han dicho, es territorializar el currículum, que no es lo mismo que contextualizarlo. Es decir, hacer que el currículum no venga de la oficina a la escuela, sino que desde la escuela se puede ir construyendo currículum a partir del supuesto de que el docente, digamos, no es alguien que opera un trabajo ya hecho, sino es una especie de intelectual que puede desarrollar conocimiento y formas de proyectarlo hacia los estudiantes desde la escuela. Eso es lo que plantea. O sea, hay una nueva familia de libros de texto, que en el caso mexicano vienen de 1959-60, que tendría detrás de sí una nueva visión de la educación. Sí, y de hecho yo considero que la tiene. O sea, la tiene. Cuando uno ve el enfoque general, global, sobre el cual se trabajan libros de texto, uno puede incluso, digamos, más allá del ruido, ¿no? Más allá de estas cuestiones mediáticas que más adelante discutiremos probablemente, uno puede ver que hay diferencias importantes respecto a cómo se había trabajado la educación o el proyecto educativo nacional y lo que se propone ahora. Una es esto que te comentaba, la trayectoria o el camino curricular. Esto nos lleva a una segunda dimensión, que es el papel del docente, ¿no? Se había planteado un docente que a partir del contenido de los libros los hacía operativos en el aula, y por eso se ha dicho mucho, es que los libros no traen una secuencia específica que les permita a los docentes y a las maestras ver cómo van a abordar cada tema. Porque el presupuesto era que los y las docentes tenían que seguir lo que estaba establecido en los libros, que de facto se hacía prácticamente el programa de las materias. Lo que se propone ahorita, según lo han comentado, es una idea del docente o de una figura docente con autonomía profesional, ¿no? Que en función de las experiencias cotidianas que tienen que enfrentar día con día, puedan entender cómo trabajar lo que eran antes los contenidos por asignatura, ahora en campos, digamos, integrados de conocimiento, ¿no? Se ha señalado, Mauro, que estos libros quieren inocular el virus del comunismo entre los niños. Lo dice la Unión Nacional de Padres de Familia, que tiene una larga trayectoria haciendo ese tipo de denuncias.
pero también una de las principales cadenas televisivas de México, TV Azteca. ¿Es esto cierto? ¿Por qué lo dicen? Sí, creo que, a ver, estas disputas entre ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Y el sector privado con el gobierno por los libros de texto, pues no son nuevas, ¿no? Y en otras ocasiones, no solo en los años, digamos, de Luis Echeverría, se ha discutido que el Estado quiere ideologizar a las personas, ¿no? Lo que a mi parecer es diferente ahorita es la coyuntura. Y por coyuntura entiendo pues este momento en el cual se juntan, ¿no?, distintos procesos y que nos dan un escenario distinto, diferente a lo que habíamos tenido. Primero, hay un proceso largo de estos grupos tradicionalmente conservadores, vinculados a ciertas perspectivas clericales, ¿no?, sobre la educación, que tienen como principio el hecho de que hay ciertos temas en los que el Estado no se tiene que meter cuando se trata de la educación de sus hijos e hijas, particularmente el asunto de la educación sexual, porque eso consideran compete a las familias, a los padres sobre todo, a los padres de familia, no al Estado. Esa línea se mantiene, ¿no? Y claro que cuando esa línea se rebasa por parte de la autoridad, pues dicen es que eso es estatismo, primero. Es que eso es una expansión del gobierno sobre nuestra vida privada después. Y de repente pues, también dicen es que eso es comunismo, ¿no? Hay una segunda, que no es lo mismo, pero que tiene vasos comunicantes, que tiene que ver con una perspectiva política que ha ganado terreno en América Latina en las últimas décadas y es, digamos, una especie de recuperación en el contexto latinoamericano de esta forma de entender el mundo mediante una especie de fundamentalismo de mercado, ¿no? Es decir, una lectura además particular, por ejemplo, los textos de Mises, Hayek, lo que se ha denominado como escuela austriaca de economía, que en ciertos sectores, sobre todo vinculados a la banca originalmente en América Latina, pero después vinculados a otros sectores de la producción, ¿no?, han encontrado, digamos, un espacio donde caer, porque claro, esta tendencia de análisis de la sociedad y la economía lo que nos dice es que las personas tienen que ser libres para llevar a cabo sus actividades económicas y que cualquier intervención del Estado, sobre todo si se trata de impuestos, por ejemplo, o de inversión pública, significa un atentado contra la libertad. Bueno, esta segunda, y le digo un poco más de tiempo porque creo que es importante separarla de la primera, ha crecido, como decía hace rato, bastante y tiene, por ejemplo, su rostro actual en la campaña presidencial de Javier Milei en Argentina. Pero también tiene, por ejemplo, su rostro actual en la campaña al impulso a los vouchers educativos en Perú. Y en el caso mexicano, pues ha sido prístinamente mostrada, ¿no?, a través de la campaña mediática de TV Azteca en contra de la educación comunista. Ahora, este asunto del uso de la palabra comunista es parte de esa tradición, porque como entendían que cualquier intervención estatal en la vida social y sobre todo en la vida económica era una ruptura de la capacidad de ejercicio de la libre voluntad de las personas, lo entendía entonces como comunismo, como una negativa a la libertad. Y esto ha tenido, por un lado, sí un uso político, pero también tiene un uso, digamos, de lectura de la sociedad. Y me parece que eso es algo que habría que discutir más. Y hay una tercera ruta que se articula con estas dos, ¿no?, que es un camino de sectores liberales. Por sectores liberales me refiero, por ejemplo, a personas que escriben en revistas como Nexos, ¿no? Son sectores liberales, académicos e intelectuales liberales, que casi por definición tienen cierto miedo a lo que les suene a populismo, porque consideran que el populismo o que, digamos, estos liderazgos como el de López Obrador, que cuestiona las instituciones, tiende a romper el Estado de Derecho liberal que tanto les ha costado construir también en educación. Y creo que esas tres trayectorias han construido un escenario que es diferente al que hemos tenido en otros momentos en la batalla por qué contienen y hacia dónde van los libros de texto en México. Se ha señalado, Mauro, que los libros tienen muchos errores, muchas fallas. Por otro lado, desde el gobierno federal se ha tratado de menospreciar esas fallas, dicen que no son más de 20. ¿Es cierto? ¿Tiene muchas fallas? ¿O cuál es el problema? Sí, los libros, sí tienen fallas. Es cuestión de, digamos, de revisarlos y encontrar errores que yo creo
son, muchos de ellos son errores que de alguna forma han estado presentes en otras ediciones también de libros. No solo me refiero a la mano con 6 dedos, ¿no? O sea, en cuestiones ya sea de imprenta, de diseño, etcétera, eso existe. También existe errores, según me han comentado docentes que han también revisado los libros, a nivel conceptual de algunas cuestiones. Pero lo que a mi parecer ha generado más problema, sobre todo en sectores docentes que se han acercado a los libros, ¿no? Es el hecho de que hay una especie de carga conceptual importante, ¿no? Que no necesariamente se puede, digamos, hacer en un sentido de puente didáctico de la manera más sencilla posible, o sea, de entrada. Sin embargo, a pesar de que eso se presenta como algo nuevo, los propios maestros y maestras me han dicho, bueno, pues eso se puede trabajar en la práctica, tampoco son conceptos en los cuales estemos completamente alejados. Los errores, digamos, que se han trabajado, más bien, también creo que se abordan desde el punto de vista de quien lee el libro. Por ejemplo, hay algunos señalamientos de errores en función de cómo se puede o no enseñar las matemáticas. Dado que esta perspectiva por asignaturas ha desaparecido, lo que se ha dicho es el contenido de matemáticas en los libros es mucho más restringido, es muy restringido. Y además de que es restringido, no tiene orden. Y además de que no tiene orden, no permite a estudiantes entender que hay una especificidad propia de las matemáticas que tienen un significado, digamos, por sí mismo, ¿no? Desde otro punto de vista, hablando con docentes, lo que me han dicho es, claro, no es el libro que teníamos, pero lo que tenemos es un libro o una serie de libros que nos permiten abordar distintos problemas matemáticos de una manera mucho más abierta. Es decir, errores de impresión hay, ¿no? Errores conceptuales se pueden también encontrar, pero los errores fundamentales que se le han, digamos, asignado a los libros depende del tipo de lectura que se haga de los mismos materiales. Mauro, tú eres un especialista en la incursión privada en la educación pública. Una de las críticas que se han hecho es que la oposición a estos libros de texto vienen de las grandes editoriales que se venían favorecidas por los libros de texto del pasado. ¿Compartes esta crítica? ¿Cómo sería? ¿Cuáles son esas editoriales? Sí, en parte, porque también decir que las críticas que se han hecho a los libros, incluso de los sectores, digamos, de oposición al gobierno, tienen que ver directamente con intereses de negocios, me parece que tampoco es precisa. O sea, hay una serie de críticas que son de críticas de concepción, y lo comentaba hace un momento, concepción del currículum, concepción del trabajo docente, concepción de lo que tiene o no que hacer la escuela en los contextos donde opera, donde hace su trabajo didáctico, concepción también de procesos de toma de decisiones. Y desde luego hay también intereses económicos. Hay por un lado intereses económicos directos por parte de empresas dedicadas a lo que se ha llamado como industria editorial, pues que eran quienes, digamos, eran las proveedoras de la Secretaría de Educación Pública. Eso creo que es, digamos, innegable. Pero también en estos mismos sectores hay preocupaciones porque consideran que ese paradigma educativo al que habían ayudado a construir durante muchos años ha sido destruido de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que hay otro elemento de interés del sector privado y, a mi parecer, es incluso más importante ahorita que la cuestión enteramente financiera, y es el papel que pueden tener actores que no son gubernamentales en los procesos de toma de decisiones sobre educación. ¿Te parece si vamos a una pausa? Amigos, amigas, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras conversando con el maestro Mauro Jarquín, politólogo, especialista en el mundo de la educación, sobre la guerra de los libros de texto gratuito en México. Mauro, se ha señalado que uno de los ejes centrales de estos nuevos libros de texto es la comunidad y no los niños y las niñas. En los manuales que acompañan estos libros de texto
En uno, por ejemplo, se menciona comunidad 180 veces, más de 180 veces. Nunca se le acaba de definir exactamente qué se entiende por comunidad. Si poblado, comunidad escolar, grupo religioso, en fin. ¿Es correcta esta crítica que se les hace? En el sentido, ¿es atinada? ¿Es cierto que eso es así en los libros? Creo que hay dos dimensiones, ¿no? Primero, una crítica, digamos, doctrinaria. Y esa crítica doctrinaria creo lo podemos encontrar en sectores que en cuanto escuchan comunidad o comunitarismo, inmediatamente piensan pues, que estamos poniendo a las personas boinas y bueno, piensan como en un sentido de bolchevismo, ¿no? Lo piensan así por algún motivo extraño. Para esos sectores, digamos, esa crítica doctrinaria, pues se entienden que la comunidad significa en lo inmediato la negación del individuo y piensan además que eso es como producto de una racionalidad que viene desde los trabajos de Marx. Y me parece importante mencionarlo porque han hablado de Marx y muchos de ellos la verdad es que evidentemente no lo conocen, ¿no? En sus trabajos de juventud, Marx decía claramente que el individuo se individualizaba en sociedad. Y yo creo que esa perspectiva es fundamental para entender por qué en educación ambas dimensiones, la del individuo y la sociedad, resultan, digamos, inamovibles en el momento de tratar de formar nuevas generaciones. Respecto a la segunda beta de críticas, que me parecen un poco más atinadas, lo que plantean es que al hablar tanto de comunidad, pero no ser tan explícitas quienes desarrollaron los programas en torno a qué se entiende por comunidad, pues deja una especie de vacío donde al final de cuentas se diluye el estudiante, digamos, individual, el estudiante específico, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista, por un lado, sí puede generar ciertas dudas el hecho de que se hable tanto de comunidad, pero que no exista, digamos, una especie de canon conceptual sobre el cual se entienda. Pero por otro lado, creo que es una oportunidad para que la noción comunidad sea una especie de construcción crítica de la realidad situada, porque lo que es una comunidad depende, a mi parecer, de la experiencia vital. O sea, no es lo mismo hablar de una comunidad, por ejemplo, un entorno donde hay una forma de organización por usos y costumbres, de hablar de comunidad en la Colonia del Valle o de hablar de comunidad en cualquier otro lugar. Creo que el abrir, más bien que poner ese concepto de comunidad de esa manera abierta, puede permitir construir el concepto situadamente, digamos, a partir de un proceso de reflexión crítica. Ahora bien, en cuestión de educación, algo que es muy importante es la cuestión del aprendizaje. Y la cuestión del aprendizaje ha sido trabajada particularmente a partir del aprendizaje de la persona, ¿no? En torno a los contenidos que tiene que trabajar y el desarrollo de determinadas habilidades. Y yo creo que ese puede ser un reto muy importante, ¿no? O sea, poner una especie de acuerdo comunitario sobre cómo se va a lograr el aprendizaje de cada uno de los y las estudiantes. Ahora, por otro lado, también considero que este uso, digamos, tan constante de la noción de comunidad, pues también tiene abiertamente un uso político, ¿no? Un uso retórico a nivel político con el fin de diferenciarse de lo anterior. Y yo creo que en ocasiones no es tan necesario ser tan redundante en algunas ideas cuando las ideas tienen potencia por sí mismas, ¿no? Y creo que eso también es algo que habría que discutir en torno a libros. ¿Y este uso reiterado del concepto comunidad no implica también una imagen idealizada de ella? Una imagen en donde no hay contradicciones, en donde no hay fanatismos, en donde no hay sectarismos? Yo creo que esto es parte de, digamos, de procesos de cambio o más bien de procesos sociales que pretenden ser de cambio y que son impulsados en momentos específicos desde arriba. Todo proceso que busca transformar la sociedad y viene desde arriba, pues tiene que construir un mito. O sea, la política también se construye a base de mitos, y los mitos no son enteramente mentiras, digamos, oscuras, ¿no? Y creo que en este proyecto curricular hay mitos, y quizás no sea tan popular decirlos, pero creo que hay que mencionarlos porque eso puede tener efecto en los resultados del proyecto. Un mito es este asunto de la comunidad, porque la comunidad tampoco necesariamente ya en la práctica es un espacio totalmente armónico, ¿no? Donde se puede llegar a un consenso absoluto a partir de las decisiones y la voluntad individual de respecto a ese consenso. Y plantear, por ejemplo, esto de que la comunidad va a ser el centro de las escuelas y todo, me parece también cargarle un poco la mano a las escuelas y al trabajo docente. Por otro mito que existe y que también es necesario mencionarlo, es el del profesorado
citando al presidente, como apóstol de la enseñanza. La verdad es que el profesorado en este país tampoco es homogéneo, no es monolítico. Y hay sectores que están muy dispuestos, porque además lo han hecho. O sea, esto que se está planteando se ha hecho en México desde hace tiempo, también hay que decirlo. Lo han hecho, trabajan con la comunidad, realizan proyectos con la comunidad, han luchado por derechos, por la defensa del territorio, y en otro tiempo fueron tachados como malos maestros, por cierto, ¿no? Pero también hay sectores del profesorado pues que no necesariamente, digamos, están tan dedicados al trabajo cotidiano, ¿no? Van a haber sectores del profesorado a los cuales les genera algún cierto tipo de problema desarrollar planeaciones cuando quizás estaban un poco habituados a comprar las planeaciones o a seguir gurúes educativos, a veces charlatanes, ¿no? Que con masterclass tratan de decirles qué hacer, ¿no? O sea, creo que ese es otro mito que habrá que trabajar, y eso ya es una cuestión, digamos, referente a la autonomía del propio magisterio. Pero sí, son mitos, y creo que los mitos sirven para posicionar proyectos, sirven para generar consensos, pero también los mitos se tienen que trabajar, porque si se queda solo en mito, el resultado va a ser contraproducente. Este cambio de paradigma educativo de las asignaturas a los proyectos implicaría que los profesores se capacitaran, que desarrollaran nuevas habilidades y nuevos conocimientos, no solo por su cuenta, sino como parte de una política de profesionalización del magisterio. Sí. Sin embargo, esto no ha sucedido. ¿Qué consecuencias tendrá esta falta de capacitación? Yo creo que pueden haber consecuencias de distinto tipo. O sea, bueno, primero, también desde la SEP se parte un poco en función de este mito de que el profesorado va a poder realizar esta tarea sin ningún problema porque son profesionales de la educación. Algo que además hemos defendido desde hace ya bastante tiempo y que yo creo que son profesionales de la educación y lo pueden hacer. El problema también con este mito, pues nuevamente es que entonces puedes dejarle la chamba a maestros y maestras y decir, es que a diferencia del pasado, nosotros sí confiamos en ustedes, háganlo. Y yo creo que eso no sería tan justo porque el trabajo docente, cuando se plantea un cambio tan, digamos, profundo como el que se menciona en este tiempo, tiene que ser acompañado por el propio gobierno que está impulsando el cambio. Y hasta el momento se ha dicho en muchos espacios que este nuevo trabajo, este nuevo proyecto de trabajo por medio de campus, tiene que ser acompañado por un proceso de apoyo hacia el magisterio, tanto a nivel pedagógico como también lo será a nivel administrativo, ¿no? Eso un poco lo planteábamos hace un momento, o sea, porque hablar de campus, sobre todo en un nivel como las secundarias, como el nivel de secundarias, va a traer implicaciones a nivel administrativo en las escuelas. Y yo creo que ahí es, o será trabajo de la SEP, acompañar a maestros y maestras en ese proceso. Ahora, hay infraestructura para ello, o sea, porque además de la infraestructura de la que la propia Secretaría de Educación Pública puede disponer, incluso por medio de webinars de permanentes de atención a docentes, los centros de maestros pueden cumplir una función importante también en este sentido, ¿no? Estos libros se presentan a un año de las elecciones presidenciales, las más importantes en el país, en medio de un clima sumamente polarizado. ¿Tú crees que afecte al proceso electoral? Sí, yo incluso lo que siento es que para unos sectores de la sociedad los libros de texto son su última trinchera. Y por eso es que han tratado de agarrarse con uñas y dientes y han optado por impulsar este lawfare educativo, esta guerra jurídica, porque entienden, y de manera creo clara, que los libros de texto, al no ser únicamente un instrumento, una herramienta, entre comillas, que se utiliza en las aulas, sino es información que llega a las familias, pueden terminar siendo un elemento que genere nuevas discusiones en los entornos familiares. Respecto, por ejemplo, a políticas sobre cuestiones sexogenéricas, respecto a cuestiones sobre las desigualdades en el país, sobre la propia lectura de la historia, ¿no? Porque esa narrativa de que en los 90 ya se hablaba de cierta democracia en nuestro país y todo, se está discutiendo. Y yo creo que para estos sectores los libros de texto representan, insisto, en tanto defensa de lo que hay, una especie de trinchera. Para el sector que apoya al obradorismo, pues los libros de texto también son muy importantes, porque es construir un piso mínimo
de discusión mediante el cual el obradorismo puede seguir reproduciendo su hegemonía, o sea, su dirección política y moral en muchos sectores de la sociedad mexicana. Y esto creo que a nivel partidista y de instituciones y organizaciones se ha canalizado. ¿No? Se ha canalizado porque esto que además, esta tendencia a la construcción de dos grandes polos, ¿no?, en la sociedad, que es parte ya de la política sexenal, también se ha mostrado en libros de texto. Hay una coalición de facto, involuntaria quizás por momentos, de distintos grupos que se han opuesto a los libros. Decía, sectores académicos, sobre todo académicos liberales, fundaciones, editoriales, organizaciones de padres de familia, de distinto color, ¿no?, pero que se han puesto en contra de los libros de texto porque saben que el contenido desborda lo que sucede en las aulas. Y del otro lado, bueno, está el obradorismo, con algunos sectores que también han visto aquí una especie de posibilidad de avanzar hacia una educación más democrática y, digamos, que atienda las necesidades situadas de las poblaciones. Entonces creo que esto tiene una dimensión, o va a tener una dimensión electoral. Ahorita sí lo tiene, pero depende de cómo se desahogue el proceso, las repercusiones que esto pueda llegar a tener. Ahora, y con esto cierro, digamos, había mencionado en unas discusiones que tal como se había dado esta coalición y el tono que había adquirido esta coalición en contra de los libros de texto, beneficiaba a una parte particular del espectro político, que era la ultraderecha. La ultraderecha no es cualquier cosa, no a todos se le puede decir ultraderecha, y me refiero particularmente pues, a estos sectores, digamos, cercanos a la Conferencia de Acción Conservadora, la Conferencia Política de Acción Conservadora. Estos grupos lo que han visto en estos momentos es que esas viejas fobias, digamos, de el virus comunista y el ataque a la integridad de las personas han ido subiendo, han tomado espacio en los medios de comunicación. Y yo creo que si vemos hacia América Latina, podemos ver que esa ultraderecha puede encontrar aquí una plataforma, no necesariamente para ganar elecciones, pero sí para poner en el debate público elementos y valores que habían estado aparentemente ocultos durante mucho tiempo. Mauro, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti por la invitación, Luis. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía del día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. No se lo pierdan.